Es parte de un programa de la Unión Europea que se compone de, en este caso, 4 universidades, que son la Hochschule Karlsruhe, la Universidad de Oviedo en España, la, el ENSM que se encuentra en Besançon, Francia, y la Universidad del Nilo en Egipto. Este es un programa donde es necesario cursar la maestría, que es Ingeniería Mecatrónica, máster en Ingeniería Mecatrónica. Tenemos que cursarla necesariamente en al menos 2 de las universidades y necesitas para ello, o el objetivo principal de ello es aprender al menos 2 de los idiomas que predominan en estos países. Entonces, yo en mi caso inicié en la Universidad de Oviedo en España, donde pues con mi lengua materna no hubo problema, y después apliqué para el segundo año en la Hochschule Karlsruhe, que es aquí en Alemania, donde estamos presentando. Entonces, es un programa bastante interesante que nos ha traído bastantes aprendizajes y bastantes beneficios que igual les quiero comentar un poco, que son conocer las diferentes culturas, ya que de Europa a Latinoamérica, que es en mi caso, las culturas cambian bastante. Las formas de estudiar, de trabajar, son una manera distinta a la que muchas veces estamos acostumbrados, y la idea de esto es más que nada, o la mejor ventaja que yo encuentro, es salir de la zona de confort, conocer nuevas personas, mejorar tus habilidades de trabajar en equipo, de enfrentarte a las barreras de comunicación y poder salir más allá de ello y superarte en todas las áreas de lo que conforma una ingeniería en mecatrónica. Entonces, ahora lo que quiero comentarles un poco es, más que nada, qué se necesita para aplicar a este programa, cuál es la página, cómo son los mínimos requisitos para que, si alguien está interesado de los que nos está viendo, pueda intentarlo. Este es un video un video de cómo encontrar y aplicar para esta maestría. Es una página especial que fácilmente, como ven, si escribes EU4M, que es la clave del máster, lo más seguro es que el primer resultado es el que te va a llevar a la página. Ingresas y aquí, como puedes ver, lo primero que te da son opciones para mucha información, que vale la pena leerlo lo más posible, entender qué trata, pues más que nada, qué es lo que compone el máster, las materias, para saber si es de tu interés, porque requiere esfuerzo aplicar y todo, y mucho más venir hasta acá, como para no estar seguro. Entonces, te brinda todas las pestañas. Arriba la información necesaria, abajo muestra unos testimonios de los estudiantes que han pasado por aquí, de algunos. Y lo importante para la aplicación, este es el link que muestra aquí más abajo, que es el Online Application. Entras y necesitas crear una cuenta. Es una cuenta a la que puedes acceder cuantas veces sea necesario, de aquí a que terminas tu aplicación. Y es donde se van a cargar todos los documentos necesarios para esta aplicación. Te va a pedir contestar varias preguntas para saber si cuentas con las aptitudes, escribir unas cartas sobre por qué te gustaría estudiar, o sea, unos párrafos, ya sea en inglés o en alguna de las lenguas utilizadas por el consorcio, que son un poco de lo que quiero comentar ahora. Como mencioné, uno de los objetivos principales de estos programas, Erasmus, en particular el que pertenece a este es Erasmus Mundus, es el practicar o mejorar o incentivar a que los estudiantes puedan
dominar al menos 2 lenguas diferentes y puedan mejorar sus habilidades para trabajar en un ámbito internacional o en equipos internacionales, porque hoy en día las empresas, si tenemos intención de trabajar con empresas o de hacer alguna investigación en universidades, es bastante común y aquí se siente bastante el colaborar con personas de distintos países que hablan distintos idiomas. Entonces, pues es una fortaleza que te da el enfrentar este problema. Este programa, como por las universidades que la componen, requiere o incluye los idiomas que son el francés para la Universidad de NSM, el español para la Universidad de Oviedo, el alemán para aquí en la Hochschule Karlsruhe y el inglés para la Universidad del Nilo, que es la universidad que te solicitan para ir a estudiar allá. Sin embargo, como este es un programa de la Unión Europea, las universidades principales son las que pertenecen a la Unión Europea y lo necesario es tener o en algún momento lograr al menos 2 de los idiomas de las universidades que pertenecen a la Unión Europea. Entonces el inglés, como les digo, siempre es bueno, te saca de muchos problemas porque es el idioma que más se habla en el mundo, pero en este programa en particular necesitamos, por lo menos yo que soy de Latinoamérica, por ejemplo, el español ya no es un problema, es mi lengua materna, entonces con ese ya pasa directo la primera prueba. Y el otro es uno de los otros 2, alemán o francés, que la idea es pues el mayor nivel posible, mejor. Sin embargo, les comento un poco de los requisitos esenciales para aplicar en este máster. Necesitas, como es un nivel maestría, claramente un nivel bachelor o de licenciatura, con un tema relacionado a la mecatrónica o que te dé las herramientas suficientes para que los maestros sepan que podrás con este máster, ¿no? Que no te atrasarás fácilmente. Lo más común son ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, de software, de programación. Yo, por ejemplo, tengo mi bachelor en mecatrónica también. Y lo ideal es que si aún no tienes tu título, aún así puedes presentar porque te lo van a pedir en la documentación de la aplicación. Si aún no tienes tu título, puedes presentar tus calificaciones, tu acta de calificaciones o alguna emisión, carta de la universidad donde certifique que tu título está en trámite, o que estás haciendo tu tesis y que en una fecha próxima tendrás tu título. Lo otro es que necesitas, como ya dije, 2 de los idiomas, de los 3 idiomas de las universidades que están en la Unión Europea. Necesitas por lo menos un certificado B1 al momento de aplicar de uno de estos 3 idiomas, español, francés o alemán. Y lo que se te solicita, si te aceptan y todo, que llegues a estudiar ya con un B2 para que puedas afrontar las clases de manera fluida. Y el segundo idioma, al momento de aplicar, te solicitan un A1 con el compromiso de desarrollarlo durante a lo mejor el primer año, los primeros semestres, tratar de llegar con las mejores habilidades al segundo año, al tercer semestre. Y 2 otros puntos importantes son las cartas de recomendación. Lo ideal es que busquen profesores, yo en mi caso busqué a un doctor que me dio una clase de microelectrónicos que me parecía bastante buena, y también a mi director de carrera, que tenía buena relación con él y sabía cómo yo me desempeñaba durante los proyectos. Entonces les recomiendo buscar a alguien que hable bien por ustedes y que su nombre, o su título, le dé peso a su aplicación. Esto es muy importante y en cuanto antes lo hagan, porque a veces los profes están muy ocupados, mejor. La otra es que necesitan cartas de motivaciones, porque, como le dije en la solicitud, se lo piden, ¿por qué quieren estudiar este máster? ¿Qué aptitudes tienen, qué calificaciones tienen ustedes que hagan creer a los organizadores del máster que podrán llevar a cabo y que vale la pena
darles la oportunidad. Me refiero a esta oportunidad porque este máster en general, o lo más común, es que apliquen, o la ideal es que apliquen para obtener una beca completa de la Unión Europea, que les permite o les da incluso los gastos de traslado para llegar, mientras más lejos vivas de la universidad a la que vas, pues una cantidad mayor te dan para poder trasladarte. Te dan los gastos de vida para hospedaje, para comida, transporte dentro de la ciudad donde vivas, y pues claramente está el pago completo de la colegiatura de la universidad. Entonces yo creo que es una oportunidad bastante buena. Prácticamente, como decimos, te pagan por estudiar y te pagan en ciudades pues que dan una muy buena calidad de vida. A mí me gustó mucho vivir en Gijón, en España, mi primer año, y Karlsruhe, la verdad que este año nos tocó nieve y ha sido muy bonito. Entonces, pero lo mejor siempre son las personas que puedes conocer aquí. Entonces, yo los invito a que si les interesa, a que lean toda la información, pero si quieren aplicar para la beca, necesitaría ser antes del 15 de enero del 2023. Entonces, como les digo, si les interesa, el primer paso, soliciten cartas de recomendación a quienes ustedes consideren tengan un buen perfil para hablar por ustedes, y empiecen con sus cartas de motivación y a juntar los documentos. Yo creo que es una oportunidad que a mí y a mis compañeros nos ha motivado bastante, nos ha llevado a resolver muchos proyectos y a mejorar nuestras habilidades en general, en idiomas y en colaboración con ámbitos internacionales. Es lo que tengo por ahora para presentar. Israel, thank you very much for these nice insights, and now we all know how to apply for EU4M. Our next presentation is from Christian, who, well, talks a little bit on his experience at the Hochschule Karlsruhe, well, the experience with the classes and recommendations, how to learn German, are there any apps or courses or institutes, well, and how much time it needed to learn, well, at least a little bit German, and well, and I think most important, how is the student life in Karlsruhe? Christian, well, I'm happy to hear your presentation. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como ya se mencionó, voy a contarles cómo es la experiencia acá en la Hochschule Karlsruhe. Primero que nada les quiero comentar que, bueno, como ya lo mencionó Israel, nosotros recibimos clases en alemán, por lo cual el idioma es el punto más importante. Igual, si uno luego de tener un nivel B1, B2 no se siente confortable en alemán, hay que tener en claro que también aquí se pueden desarrollar muchos trabajos, se puede trabajar con los compañeros en inglés, los profesores también son muy amables, cuando es necesario se puede hablar en inglés, se puede preguntar en clase en inglés y esto no es ningún problema. Pero bueno, lo que nosotros queremos es integrarnos realmente con los demás estudiantes, con los profesores en la vida acá en Alemania, entonces necesitamos aprender alemán. Para ello, pues bueno, lo que más se necesita es tiempo, esfuerzo, dedicación, y bueno, ahora existen muchas herramientas, muchas aplicaciones, hay institutos, pero bueno, yo especialmente les hablaría de las oportunidades que dan algunas universidades. Pues la mayoría de universidades tienen un instituto de lenguas en donde cada vez se ofrecen más cursos y con más facilidad. Entonces yo lo que les diría es, si les interesa tener esta experiencia de intercambio, especialmente por ejemplo en este caso acá en Alemania, vayan a su instituto de lenguas, al Instituto de Relaciones Internacionales, pregunten por los cursos, por las posibilidades, y normalmente las universidades dan estas facilidades. Lo mejor es realmente interesarse. Por ejemplo, pueden empezar a escuchar música, a ver algunos videos en el idioma, a escuchar las noticias, puede ser lo que sea, el tema que les interese, y esto realmente les puede ayudar a aprender. ¿Cuánto tiempo se necesita para aprender alemán? Eso depende de cada persona, pero lo importante es todos los días al menos dedicarle 10 minutos, 15 minutos, buscar
una guía, un profesor de alemán que los pueda guiar con los temas, pero realmente es el interés que ustedes le dediquen. Y bueno, ya, digamos que tenemos el idioma. Ahora, ¿cómo es la vida acá de estudiantes en Karlsruhe? La verdad es que es espectacular. La ciudad es una ciudad intermedia, no es muy grande, no es muy pequeña, pero se puede encontrar todo lo que queramos. Como en algunas ciudades en Alemania, esta es una ciudad universitaria, por lo cual hay muchos estudiantes, lo que quiere decir que hay muchas actividades de deporte, de arte, de cultura, hay muchas posibilidades también de intercambio con personas de muchas nacionalidades, no solo con gente de Alemania, sino también con estudiantes que vienen de otras partes de Europa, de otras partes del mundo, en donde se practican los idiomas, en donde se conocen diferencias culturales en todos los ámbitos. Así que es una de las experiencias más enriquecedoras que se puede tener, el vivir en un lugar diferente, sobre todo, por ejemplo, para algunos de nosotros que venimos de Latinoamérica, realmente en algunos puntos es completamente diferente, la organización, el tiempo, las actividades sociales. Entonces yo lo que más les puedo recomendar es saber que es posible, existen becas, existen posibilidades, el dinero ya no es como una limitante tan fuerte, ya que existen muchos programas como EU4M que fomentan que los estudiantes vengan hagan un intercambio mientras estudian y nos dan todas las facilidades. Solo se necesita realmente tener el interés, así que busquen y dedíquense y realmente vale la pena esta experiencia. Muchas gracias. Thank you very much for these nice insights. Our next presentation is from Alberto, who speaks about his considerations for coming to Germany, about well, the visa paperwork and the documentation to apply for this university and to come to Germany. Alberto, thank you. Thanks. Bueno, les voy a comentar de forma muy general los requisitos y las consideraciones que tuve al momento de venir, no solo a Alemania, sino a Europa en general. El proceso puede variar mucho entre diferentes países dependiendo de dónde estén aplicando, pero en general lo más importante es tener, primero que nada, un pasaporte válido que tenga suficiente rango de meses para cuando ustedes lleguen aquí y para cuando termina nuestro programa. Me parece que es un requisito de 3 meses. Lo típico de tener las fotocopias, de tener certificados de nacimiento, si es aplicable certificado de matrimonio o certificado de cuando tienes hijos. Y en el caso de Alemania necesitas llenar dos copias del proceso de aplicación, y una vez que supongamos que fueron aceptados en el programa, tienen que demostrar tener el certificado de aceptación de la universidad y del programa, y este mismo certificado les permite a ustedes validar apoyo financiero suficiente para estar el tiempo que necesiten aquí en Alemania. Además de esto, necesitan también un seguro médico que cubra cierta cantidad de dinero, y esto también con nuestro programa del máster vendría incluido. Entonces, al participar en el máster, ustedes se quitan 3 grandes pasos, que es tener el certificado financiero, el seguro médico y la carta de aceptación. Una de las dificultades más grandes que tuvimos nosotros al aplicar, igual un poco porque estábamos saliendo de la temporada de COVID, fue el tiempo de aplicación. Lo que yo más recomendaría es que apliquen lo más pronto posible. En cuanto obtengan algún tipo de certificado por parte del programa de que han sido aceptados, meter esa información lo más rápido posible y sacar una cita con la embajada o el consulado que esté más cerca de ustedes. Esto les permite facilitar mucho el proceso y poder en su momento comprar los vuelos lo más pronto posible y no llegar tarde a clases, no llegar tarde en el semestre que empiezan. Esto, como comenté, varía un poco. En mi caso, yo empecé en España y luego mi tercer semestre fue aquí en Alemania. A pesar de que son diferentes países, al estar en la Unión Europea los procesos son similares, pero yo recomiendo otra vez que lo revisen personalmente, cada quien dependiendo de su situación. Y pues eso sería todo de mi parte.
Alberto, thank you very much for this nice presentation. The next presentation is from Mario, Juan, Israel, Priscilla, and Martin, and it's the recommendations, so what you like about the Hochschule Karlsruhe, what do you think about Uni-OVI, and well, why would you recommend the master program EU4M or AU4M? Thank you. Bueno, yo soy Mario y voy a presentaros un poco de mi experiencia personal aquí en Alemania, en la HKA. Y bueno, en primer lugar, yo lo que quería comentar, que es lo que más me ha sorprendido, es que hay mucha libertad para poder elegir qué asignaturas quieres cursar. Puedes seleccionar de diferentes másters, hay un montón, tienes muchas posibilidades. Yo, por ejemplo, para contaros mi experiencia, siempre he estado muy interesado en inteligencia artificial y aquí, por ejemplo, he tenido la oportunidad de elegir una asignatura con la que he podido aprender bastante más y ahora mismo pues, tengo que hacer un proyecto con mis compañeros y bueno, es algo bastante diferente, por ejemplo, de lo que estoy acostumbrado en la Universidad de Oviedo, que es todo muy fijo, no hay muchas posibilidades de poder decir, escojo esto o no. También aquí puedes seleccionar muchas más asignaturas de las que necesitas y a medida que vas avanzando durante el curso, pues dices, mejor al final quiero hacer el examen de esta no, porque a lo mejor no me ha interesado tanto, pero a la vez tú puedes ir cursándolas todas y al final seleccionar cuál es la que más te interesa. Eso es para mí lo que más me chocó y lo que más me ha gustado. Sí, remarcar lo que acaba de comentar Mario, el tema de la flexibilidad que tienes a la hora de cursar los estudios aquí en la Hochschule es un punto muy positivo que, sin embargo, pues a nosotros en Uni-OVI durante el desarrollo de toda nuestra carrera era un plan muy fijo y que no te deja realmente meterte en los campos que verdaderamente tienes interés. También remarcar pues, que la Hochschule realiza muchas actividades a lo largo del semestre, tanto culturales como visitas a alguna ciudad, como a empresas. También actividades como la que tuvimos durante el tercer semestre, el Career Contact, que te pone, como bien dice, en contacto con una gran cantidad de empresas y te abre las puertas al mundo laboral de una forma mucho más sencilla, que esto es algo que yo creo que en España, en nuestra experiencia personal, no ocurre. La relación entre la universidad y la empresa es mucho más cercana. Aquí, ¿no? sí, efectivamente, aquí es mucho más cercana y se nota de parte de ellos el interés que tienen por buscar gente. Efectivamente. Y eso sí que es verdad, por ejemplo, en España no ocurre tanto. Quizás sea por la situación de... No lo sé. No sé, pero es algo bueno, sí, que es lo que venimos a decir. Sí. Y también otro punto que igual no tiene tanto que ver con la HK, pero sí con el sistema aquí de la ciudad de Karlsruhe, es el tema de la Mensa. Que en España el precio por comer el menú del día es en la algo más universidad alto que es aquí. prácticamente el doble. Sí. Y sí que es un punto a remarcar, que es algo de lo que pues, te puedes olvidar, de tener que estar dependiendo de hacerte la comida. Y es un precio muy asequible. Y luego también, por contar un poco más del tema de las clases, otra cosa que también me sorprendió es que en todas las asignaturas hay muchos proyectos que desarrollar, no se enfocan tanto en los exámenes y además tú puedes elegir qué proyectos quieres hacer y hay mucha libertad y flexibilidad al hablar con los profesores a la hora de elegir qué es lo que quieres hacer. Sí, son todo facilidades y no... yo creo que el resumen es un poco la libertad que te dejan, que en cierto punto puede ser peligrosa, pero yo creo que en el punto en el que estamos, en un máster, se agradece que te dejen la libertad para desarrollar prácticamente el proyecto como tú quieras y llevarlo hacia donde tú quieras. Eso es todo, yo creo. Damos palabra a nuestros compañeros. Bueno. Igual como comentaron mis compañeros, también me pareció muy interesante la parte de los proyectos aquí en el semestre, porque igual en mi universidad en México, tanto en Oviedo, pues
hay un proyecto semestral, pero ellos prácticamente te dicen, ¿sabes qué? Para el semestre nos tienes que entregar esto más o menos así. Entonces más o menos te dan las pautas. Y algo que me gustó de aquí es que hay igual un proyecto semestral, pero te dan como un montón de opciones que son de distintos profesores, de distintas ramas, preferentemente debe ser de tu facultad, que aquí es la de mecánica, Maschinenbau, y te dan cosas como muy actuales de inteligencia artificial, de robótica, de sensores, probar distintas cosas. Tú puedes seleccionar. Yo en mi caso encontré también, hay opciones con institutos externos de investigación. Yo encontré una con este instituto que nos propusieron el detectar fugas en tuberías en áreas, en instalaciones industriales usando machine learning, comprobar con distintos algoritmos. A ver, la idea es como con micrófonos detectarlo y usar los algoritmos para ver si hay una fuga o no, pero son como muchas posibilidades. Tú puedes ver entre todo el abanico, ver como algo que sea más afín a ti y dedicarle tu tiempo al full a esto, no sé. Bueno, por las razones por las cuales yo recomendaría este máster, principalmente las académicas, porque te da la oportunidad de estar en un ambiente educativo de primer mundo e igual poder utilizar tecnologías y laboratorios que están muy bien equipados. Y también tienes la oportunidad de aprender diferentes idiomas porque las universidades facilitan cursos para mejorar las competencias lingüísticas. Y otro aspecto muy importante creo que para muchos es el intercambio cultural que hay entre diferentes estudiantes porque te vas a una cultura que es diferente, conoces nuevas personas, creas amistades muy bonitas. Entonces, por esos tres aspectos yo recomendaría este máster. Gracias. Israel, Priscilla, thank you very much for these nice insights. And finally, I'd like to introduce to you Annette Knödler. If you have any questions how to apply for the EU4M program and how the scholarships work and how the university life in Karlsruhe works, you can always ask Annette and you find her contacts on the university's website. Ya, si tienen cualquier pregunta, me escriben si no lo encuentren en la página web. También hay la opción de venir a la Hochschule como intercambio, como un semestre de UniOvi, cualquier cosa, nos contactan y estamos a la orden. Muchas gracias. Well, I hope you enjoyed our nice insights to the EU4M program and how the application process works, how the students' life in Karlsruhe is, and all the nice project works we did, the engineering projects we did together. Thank you very much. I hope you enjoyed it, and see you. Bye.